Entre los líderes de la protesta se destacaba un joven gremialista, Luiz Inácio da Silva. Se lo conocía como Lula. El dirigente sindical nació en Caetés el 27 de octubre de 1945, alias Jango. Gobernó Brasil entre 1961 y 1964. El 13 de marzo de 1964, Goulart firmó por decreto la nacionalización de las refinerías de petróleo privado y la expropiación de las tierras ubicadas a lo largo de las carreteras y de los ferrocarriles. Brasil parecía encaminarse hacia el socialismo. 6 días después, 500.000 personas se concentraron en São Paulo para manifestarse en contra del gobierno en la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. Las fronteras dejaron de ser territoriales para convertirse en ideológicas, y los militares actuaron como una fuerza de ocupación en contra del gran enemigo común, el comunismo. De abril de 1971. El danés Henning Albert Boilesen sale de su casa como todos los días. Boilesen forma parte del grupo de empresarios que financia el terrorismo de Estado en Brasil y mantiene una relación cercana con los represores. Suele presenciar sesiones de torturas. Esa mañana lo asesinan en la calle. Desaparece una pieza en el tablero. Pero en Brasil, la relación entre la dictadura y el poder económico continúa. En septiembre de 1961, asumió la presidencia de Brasil João Goulart, alias Jango. Gobernó Brasil entre 1961 y 1964. El presidente mantenía una buena relación con los pequeños y medianos empresarios, los sectores obreros y campesinos y los grupos más desprotegidos de la sociedad. Durante su gobierno propuso una reforma agraria, se acercó a la Unión Soviética en plena Guerra Fría y se negó a participar de una invasión impulsada por Estados Unidos a la Cuba de Fidel Castro. El 13 de marzo de 1964, Goulart firmó por decreto la nacionalización de las refinerías de petróleo privado y la expropiación de las tierras ubicadas a lo largo de las carreteras y de los ferrocarriles. Brasil parecía encaminarse hacia el socialismo. Seis días después, 500.000 personas se concentraron en São Paulo para manifestarse en contra del gobierno en la Marcha de la Familia con Dios por la Libertad. Las clases media y alta temían al avance del comunismo, pero la convocatoria a la marcha no fue espontánea. Detrás de la organización estaba la CIA. En este escenario, el 25 de marzo, la Marina inició un motín encabezado por José Anselmo dos Santos, alias Cabo Anselmo. Nació en Itaporanga da Ajuda el 13 de febrero de 1942. Años más tarde, durante la dictadura, se infiltró en la guerrilla y entregó a decenas de militantes populares, incluso a su propia esposa.
El cabo Anselmo lideró el reclamo de 2.000 marinos de Guanabara que exigían un aumento salarial. El levantamiento llevó a los altos mandos a cuestionar cada vez más al presidente. El golpe de Estado estaba cerca. El 31 de marzo, los militares tomaron el poder. Las Fuerzas Armadas, apoyadas por los gobernadores de los estados más modernos, la embajada norteamericana y el parlamento, obligaron al presidente a exiliarse. Coulthard abandonó el país y viajó a Uruguay. Lejos, en Estados Unidos, el secretario de Estado adjunto para los asuntos interamericanos, Thomas Mann, festejaba. Espero que usted esté tan feliz respecto del Brasil como lo estoy yo, le dijo al presidente Lyndon Johnson. Pienso que es lo más importante que ocurrió en el hemisferio en los últimos 3 años, le contestó el primer mandatario. Dos semanas después, asumió la presidencia de Brasil el primero de los 5 generales que ocuparon el poder durante 21 años, Humberto Castelo Branco. El mariscal nació en Fortaleza el 20 de septiembre de 1897. Fue uno de los líderes del golpe militar. Caminharemos para a frente com a segurança de que o remédio para os malefícios da extrema esquerda não será o nascimento de uma direita reacionária. Después de tomar el poder, los militares brasileños siguieron convocando al pueblo a votar. Podían participar de los comicios solo 2 fuerzas: la Alianza Renovadora Nacional, ARENA, que representaba al oficialismo, y el Movimiento Democrático Brasileño, MDB, que agrupaba a los opositores. Quedaban excluidos del juego electoral los políticos señalados como peligrosos para la seguridad nacional. A diferencia de otras dictaduras, el régimen potenció la industria en vez de destruirla. Frente a una América Latina en crisis, entre 1968 y 1973, el país se transformó en la 8ª economía mundial. La dictadura presentaba sus logros como el milagro brasileño. Pero la contracara del éxito fue la miseria y el hambre. Brasil aplicó un plan de ajuste dictado por el Fondo Monetario Internacional que mandaba a enfrentar la inflación a través de una reducción en los salarios. En la década de los 70, la pobreza afectaba al 49% de los brasileños, en Argentina al 8%. La proporción de indigentes en Brasil alcanzó el 25%, en Argentina solo el 1%. Brasil fue el primer país de América Latina que implementó la Doctrina de Seguridad Nacional, una política difundida por el Departamento de Estado estadounidense que redefinió el papel de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur. Las fronteras dejaron de ser territoriales para convertirse en ideológicas, y los militares actuaron como una fuerza de ocupación en contra del gran enemigo común, el comunismo. Miles de brasileños sufrieron detenciones ilegales y arbitrarias, torturas, desapariciones forzosas, asesinatos y ocultación de cadáveres. La represión y la eliminación de opositores políticos se convirtieron en una práctica sistemática. Detrás estaban los grandes industriales y latifundistas que financiaban el terrorismo de Estado. Uno de ellos fue Henning Albert Boilesen, el empresario danés al que le gustaba presenciar las sesiones de torturas. Cuentan que él mismo compró en el exterior una máquina de tortura a la que llamaban en su honor Pianola Boilesen. Los represores recibieron el entrenamiento especial de un espía de la CIA, Dan Mitrione. Nació el 4 de agosto de 1920 en Italia. Llegó a Brasil desde Estados Unidos en 1960. Era conocido como el maestro de la tortura. Mitrione armó una fuerza policíaca que a fines de 1969 ya contaba con 100.000 efectivos y 523 elementos especializados. El agente de la CIA mandaba levantar lincheras de la calle para practicar las técnicas de tortura. Mitrione murió en 1970 en Uruguay. Fue asesinado por la guerrilla. Desde 1973,
La crisis internacional del petróleo, la falta de inversiones y el aumento de los precios de los hidrocarburos se hicieron sentir sobre la economía brasileña. El apoyo de los empresarios comenzó a diluirse, pero además la oposición tomó un nuevo impulso. Para esa época, grupos de izquierda formados por miembros de la clase media decidieron enfrentar a la dictadura brasileña a través de la lucha armada. La dictadura respondió con más represión. Brasil jugó un papel clave en la organización del Plan Cóndor, la sociedad criminal, digitada por Estados Unidos, que establecieron las dictaduras latinoamericanas. Los militares brasileños, que ansiaban ocupar un lugar dominante en la región, se encargaron de exportar la doctrina de seguridad nacional a los países vecinos. Colaboraron también con los golpes de Estado de Chile y de Uruguay y mantuvieron lazos muy estrechos con la dictadura boliviana. Entre 1978 y 1979, las fuerzas de seguridad de Brasil y de Argentina planificaron el operativo Murciélago. Su objetivo era eliminar a los militantes montoneros que regresaban de manera clandestina a la Argentina. En 1978, los metalúrgicos comenzaron una serie de huelgas. Pedían la recomposición de su salario, pero también cuestionaban la alianza entre los empresarios y el Estado Nacional. Entre los líderes de la protesta se destacaba un joven gremialista, Luis Inácio da Silva. Se lo conocía como Lula. El dirigente sindical nació en Caetés el 27 de octubre de 1945. Con los años, se convirtió en un hombre decisivo para la política brasileña. E a serviço das multinacionais, foi implantado nessa terra o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço para fazer o patrão mandar o trabalhador embora com muito mais facilidade. En 1980, Lula da Silva fue detenido y encarcelado en represalia por una huelga que se extendió por más de un mes. La respuesta de los trabajadores a su reclusión fue un recrudecimiento de la medida. Y mientras el pueblo se rebelaba, Brasil recibía presiones internacionales. La Guerra Fría estaba perdiendo terreno y el fantasma de la seguridad nacional ya no tenía razón de ser. En Estados Unidos, el presidente James Carter condenaba las violaciones a los derechos humanos de los gobiernos del sur de América y apoyaba la democratización del continente. En las calles, la población pedía elecciones presidenciales directas. La dictadura debía empezar a organizar su retirada. En 1985, el Parlamento eligió a Tancredo Neves como presidente, pero su muerte sorpresiva dejó en el cargo a su vicepresidente, José Ribamar Ferreira de Araújo Costa, más conocido como José Sarney. Nació en Pineiro el 24 de abril de 1930. Durante la dictadura, fue uno de los líderes políticos defensores de la continuidad del régimen. Bajo su presidencia se dictó una ley de amnistía que incluyó a todos los presos políticos, civiles y militares. Sarney dictó una nueva constitución, pero no se modificó el poder de las Fuerzas Armadas brasileñas. En la actualidad, esta Carta Magna continúa vigente. Brasil tuvo que esperar 4 años más para lograr las elecciones directas. En 1989, millones de electores que jamás habían votado a su presidente eligieron como primer mandatario a Fernando Collor de Mello. La dictadura de Brasil colocó al país entre las potencias mundiales, pero a costa de la pobreza y el hambre de gran parte de la población. Los militares brasileños fueron líderes en la planificación del terrorismo de Estado en la región. El régimen militar había dejado un total de 434 muertos y desaparecidos. Los responsables continúan en libertad.